Buenos días con todos. El día de hoy voy a exponerles acerca de eh, nuestro trabajo que trata de recomendaciones para las reconstrucciones de amonites en el Paleoarte. El caso de estudio son los amonites del Morro Solar en el distrito de Chorrillos, en Lima, Perú. Primero vamos a definir un poco qué son los amonites. Los amonites son invertebrados fósiles, son cefalópodos, es decir, pertenecen al grupo de los moluscos, son uno de los taxones más reconocidos de los invertebrados fósiles. Son extremadamente diversos en escalas muy cortas de tiempo geológico, es decir, se diversifican bastante y obtienen una gran variedad en periodos muy cortos. Esto nos permite utilizarlos como fósiles guía para bioestratigrafía, para datación y correlaciones. Y resulta que muy frecuentemente son representados en el palio. Uno de los ejemplos de cómo los amantes se inspiraron en el arte se encuentra en la pintura de Leda hecha por Leonardo da Vinci. A la izquierda tenemos la versión final la, del dibujo de Leda, el personaje mitológico, que aparece en una pintura de Da Vinci aparte que se llama Leda y el cisne. Y acá vemos dibujo ya terminado. Vemos cómo en su cabello fue dibujado por el artista de forma que emulara la vuelta de la espira de los amonites. A la izquierda vemos el boceto, uno de los bocetos iniciales y se ve más claramente el patrón que sigue cabello de Leda. Y bueno, tenemos de que los amonites su nombre viene de Amón, ya que en la antigüedad se creía que estas conchas en realidad eran los cuernos del dios con cabeza de carnero Amón de la mitología egipcia. De hecho, Plinio el Viejo en su Historia Natural escribió, el cuerno de Amón por su color dorado está situado entre las piedras más preciosas y sagradas de Etiopía. Y al igual que esa interpretación, hay varias otras interpretaciones que le dieron las personas de la antigüedad a los amonites, y en general a los fósiles, ya que ellos no entendían el concepto de extinción, evolución, etcétera. Entonces, en este estudio lo que se realizó fue una recopilación de información, una búsqueda en bases de datos, visitas a colecciones en museos, también también se realizaron estudios en morfología y morfometría de los amonites, eh, se realizaron, se realizó una revisión de conceptos de física básica, se buscó un análogo, una criatura actual que pueda servir como comparación, y al final se realizó la ilustración. A la derecha tenemos eh, una foto del holotipo de Erizonia Rivero, que se encuentra en la actualidad en el Museo de Minerales de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Entonces, como resultados, tenemos, hemos realizado, hemos las recomendaciones, los aspectos a tener en cuenta para las paleoreconstrucciones, las hemos dividido en cuatro, en cuatro grupos. La primera es la recopilación de información. Esta recopilación de información, para esto se utilizan bases de datos, libros especializados, publicaciones científicas, las fotografías de los holotipos como el que vimos anteriormente, revisión de fichas taxonómicas y, muy importante, la visita de colecciones en los museos. Específicamente en el caso del morro solar, se realizó una recopilación de información en la Paleontology Database, en la cual se encuentran algunos géneros, pero no especies. Por ejemplo, no había mucha información sobre Fabrella lorensis y tampoco, bueno, tampoco de Ramondiceras, que es otro amonite del morro solar. Tenemos el catálogo virtual de fósiles del INGEMET,
donde se encuentran especies locales, pero no todas tienen fotografía. En bases de datos locales, pues no se encontraron todas las especies descritas en la zona de estudio y tampoco imágenes. Los libros especializados que se utilizan, bueno, que se utilizaron en este caso fueron Los invertebrados fósiles de Camacho y Longobuco. Es un libro de la Fundación Azara, es argentino. Eh, También se revisó el Tratado de Invertebrados, de Paleontología de Invertebrados de Moore y, y el libro de Ammonite Paleobiology de Clum. Publicaciones científicas se recomienda revisar publicaciones nacionales e internacionales. En el caso de los amonites de Perú, hay una producción escasa de bibliografía, pero de forma internacional hay una gran diversidad de autores y una continuidad grande en las investigaciones, porque los amonites fueron animales muy estudiados y sí, son hasta el momento muy estudiados debido a su gran abundancia de fósiles y a la gran diversidad que presentan. La fotografía de los holotipos, bueno, ya vimos este holotipo, es muy importante. Eh, es muy importante fotografiar los holotipos. Eh, en el caso de los amonites, no hay fichas de esta monite, no hay fichas taxonómicas. Y bueno, para realizar la visita de las colecciones se fue al Museo de Minerales de la UNI y al Museo de Historia Natural Vera Alemán en la Universidad Ricardo Palma. Dos, el contexto geológico de nuestro caso de estudio. Es muy importante estudiar el contexto geológico, ya que este nos va a dar información del ambiente en el que se encontraban estos animales. Tenemos, tenemos que en nuestro caso estudiamos la formación, la herradura, la cual se encuentra en el Morro Solar en el distrito de Chorrillos, en la ciudad de Lima. Esta formación está dividida en el miembro de la Virgen y miembro de la herradura. Datan del Cretácico Barangeniano. Son rocas de lutita pizarrosa. Estas rocas fueron depositadas hace 139,8 a 132,9 millones de años. Otro aspecto a considerar son la morfología y la morfometría. Específicamente, acá hay que considerar la sección transversal, imágenes de la sección transversal, las costillas, ya que los amonites presentan una gran diversidad de costillas y de patrones de costillas. Las suturas, que no siempre se preservan, pero en los casos en los que sí se preservan eh, es importante tomarlas en cuenta. Eh, la morfometría de la concha también es importante, aunque en Perú hay pocos estudios de morfometría. Cito el caso de Alban 2009, que eh, hizo su estudio en amonites de Yura, Arequipa. En- y algo muy importante, el estudio del análogo. En el Perú tenemos una especie comercial de cefalópodo conocida como Octopus mimus, que se distribuye a lo largo de toda la costa peruana. Y este es un análogo que se puede utilizar ya que es un cefalópodo igual que los amonites lo fueron. Aunque generalmente se utilizan especies Nautilus para las reconstrucciones de amonites. ¿Por qué? Porque el Nautilus se encuentra filogenéticamente más cercano a los amonideos que los pulpos actuales. Los pulpos actuales pertenecen al grupo de los coloideos, pero los amonideos y los nautiloideos están más emparentados entre sí. Aún así, se puede considerar al Octopus mimus como una buena referencia debido a que también presenta varios apéndices y también porque, bueno, es un cefalópodo. Eh, Importante también es considerar los conceptos básicos de física.
como la mecánica clásica, la hidrodinámica y el principio de Arquímedes. Debemos considerar la forma de la concha de la amonite y la distribución de su masa interna, porque esto va a afectar a la flotabilidad y a su capacidad para maniobrar en el agua. Debemos recordar que estos animales no existían en un medio estático, sino en un medio dinámico, y tenían la necesidad de moverse, tenían que cazar, tenían que reproducirse, y por tanto van a tener una forma que les haya adaptado, que les haya permitido adaptarse a la vida marina. Es importante considerar dónde se encuentra la masa visceral y también cuál es el centro de flotación, eh, para poder reconstruir estos animales de una forma adecuada. Hay que recordar de que estos animales usaban sifones para regular la cantidad de gas en sus cámaras, lo cual les permitía controlar la flotabilidad. La flotabilidad es un aspecto muy importante en este fluido, en el agua, y no hay que olvidar el principio de Arquímedes. Este principio establece que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Para utilizar este principio a su favor, los amonites utilizaban sus cámaras internas para controlar su densidad relativa al agua, lo que les permitía flotar o también les permitía sumergirse, del mismo modo que lo hace un submarino. Entonces, al final tenemos una reconstrucción del morro solar durante el Palanginiano, elaborada por Miguel Ángel Armas. Aquí tenemos la imagen del famoso plesiosaurio del morro solar. Eh, tenemos amonites que se encuentran por este lado, ya que se sabe de que el morro solar es rico en amonites. Tenemos bivalvos, ya que el morro solar también es rico en bivalvos. Y al fondo tenemos un cardumen de peces que es, es mostrado solo como unas siluetas, ya que se han encontrado escamas de peces, pero es imposible determinar qué especie de pez era eh, al que pertenecían estas escamas. Por eso solo se los pone ahí para que se sobreentienda que en este ambiente marino sí habían peces. Y eh, acá tenemos otra reconstrucción de amonites, de los amonites aquí nadando. Y bueno, en conclusión, para realizar una óptima reconstrucción de amonites en ilustración científica, se debe realizar una amplia búsqueda bibliográfica. Se debe realizar la lectura de artículos especializados, se deben incluir estudios de morfometría, forma de la concha y la inclinación al nadar. Aún así, existe un espacio aún por investigar en el área de taxonomía, morfometría e hidrodinámica. Esos, esas son las referencias. Muy bien, gracias. 5 minutos para preguntas. Tito, se te envió Sí, una pregunta en el chat. ¿Se han encontrado otras formas de vida en el morro solar? Bueno, yo tengo una respuesta, pero que conteste el expositor. sí se han encontrado otras formas en el mar solar. Tenemos, bueno, como mencioné, tenemos peces, tenemos bivalvos, tenemos amonites, gran cantidad. eh, Tenemos al famoso plesiosaurio, eh, y también tenemos ignofósiles, como el caso de Diplocraterion javichi, que se cree que era una especie de holoturoideo, por así decirlo, ya que solo se tienen sus madrigueras. Se sabe que existían por las madrigueras que dejaron, pero no se puede describir como tal a qué género, a qué especie pertenecía, ya que pudo haber sido dejado por, en verdad, cualquier criatura de forma vermiforme. Pero sí, se han encontrado una gran variedad de formas de vida en el morro solar. Sí, se han encontrado más invertebrados. En verdad, se han encontrado
muchos más invertebrados que vertebrados Entonces en el globo encontraron, solar. bueno, acá tengo un comentario, entonces encontraron más invertebrados y un único vertebrado, en resumen. Gracias. Acá hay otra pregunta de José Martín García. Eh, ¿Qué pasos recomiendas para la reconstrucción 3D? Mm, Bueno, para la reconstrucción 3D, en verdad, eh, seguir los mismos, lo mismo que yo he mencionado, ya que mi posición fue sobre el paleoarte en general, y esto incluye tanto reconstrucciones en 2D, como reconstrucciones en 3D, como reconstrucciones en arte plástica. En verdad, lo mismo se puede aplicar para las tres para las diversas formas de reconstrucción. Lo que en el caso de la reconstrucción 3D quizá yo enfatizaría la morfometría, ya que como es en 3D va a tener volumen y sería importante enfatizar cómo era el volumen de estos animales, ya que también hay que recordar que tienen una gran cantidad de formas y debemos recordar que estos animales, aunque a veces los veamos 2D, no fósiles, eh, eran de 3 dimensiones, tal como nosotros, tal como los animales que conocemos actualmente. Ahora, sí no podría decirte cómo exactamente reconstruirlo en 3D, tipo qué programas usar o exactamente porque en particular no manejo las reconstrucciones en 3D, no manejo ese tipo de arte. Ok, muy bien. Ante todo, muy buenos días nuevamente y bueno, a continuación le voy a presentar esta exponencia ya titulada como Metodología para la representación paleoartística de los caimanines fósiles. Primeramente, los caimanines son una subfamilia que pertenece al clado o a la familia Alligatoridae. Nosotros conocemos como los aligatores, ¿no? En sí. Y todos ellos en grupo pertenecen al el clado familia Crocodilia. Estos animales por lo general habitan en ambientes acuáticos lénticos, algunas veces como algunos lagos, ríos, pantanos, pero justamente ríos así de corriente lenta, no son de corriente rápida como algunos tipos de animales. Son depredadores generalistas y su alimentación de los caimanines va a depender de la etapa de desarrollo en la que se encuentran, siendo generalmente moluscos o pequeños crustáceos cuando son neonatos a grandes tortugas, mamíferos y peces cuando se encuentran en la etapa adulta. La distribución actual de este grupo se encuentra desde el suroeste del estado de Chiapas, como podemos ver aquí en el mapa, en México, desde su límite norte, y su límite sur está hasta el sureste de Brasil, como podemos ver aquí, y también llega incluso a la parte sur de Argentina y de Uruguay. Además, estas especies han sido introducidas en el Caribe y parte también de Miami, ¿no? Lo que es la Florida, siendo la que más ha introducido el caimán crocodilus. La distribución, o perdón, la diversidad actual de los caimanines está representado por Paleosuchus palpebrosus, el que podemos ver aquí en la esquinita. Sigue otra especie que es Paleosuchus trigonatus. Tenemos el más común, que es Caimán crocodilus, el cual está representado por 4 subespecies. Después tenemos Melanosuchus niger, que es también denominado el caimán negro. Tenemos también Caimán latirostris y Caimán yacaré, que son los que tienen distribución más austral de este grupo. Ahora, con respecto al marco geológico acerca de estas especies, tenemos que el grupo en sí tiene una antigüedad de 66 a 56 millones de años y datan del periodo Paleoceno. En cuanto a su origen, todavía está a revisión, dado que es como tal, ¿no? El registro fósil de estos animales es extenso. Algunos datan, señalan que el origen del grupo es en Norteamérica y que de ahí tuvieron una dispersión a Asia, ya que actualmente en Asia podemos encontrar Alligator sinensis o también llamado el alligator chino. No obstante, también se está pendiente de revisión porque las especies que se han encontrado en Asia todavía están en cuanto a lo que sí se conoce, ya se tiene mayor certeza de lo que sería el grupo base de los caimanines, es que estos grupos de animales tuvieron una dispersión bidireccional, que es justamente lo que propone White, y que tuvieron justamente un intercambio entre Norteamérica y Sudamérica,
señalando como especies del grupo basal a Protocaimán peligrensis, que es de la formación Salamanca del Paleoceno de Argentina. Tenemos Eocaimán cavernesis, también de la formación Salamanca y Sarmiento de Argentina. Soaviche greenriverensis, de la formación Green River, del Océano de Norteamérica. Quinaticansus de Wilsonorum, de la formación Devil Craveyard, también de Norteamérica. Y Ñatosucus pevacensis, de la formación Pevas de Perú. Bien, entender este periodo, esta característica propia de estos animales es que justamente nos va a ayudar a lo que justamente nos contextualizar lo que es parte de lo que es el paleoarte, tratar de direccionarlo tanto en la parte de tanto de parientes fósiles como también en el marco geológico en el que se encuentra. Bien. Para este proceso de representación, primero tenemos que emplear, estoy explicando una metodología que establece los siguientes pasos. Primero tenemos que definir lo que es el contexto y objetivo de la representación. Este cuadro que podemos ver aquí está adaptado de Ocampo y el cual justamente habla acerca de el contexto paleoartístico, en el cual tenemos que definir, o sea, es en el momento de evaluar una obra tenemos que definir qué tanto de este cuadro se emplea, ¿no? Si es una técnica propiamente artística, si estamos empleando conocimiento científico o lo que estamos buscando es simplificar este lenguaje. En los contextos que se puede utilizar es tanto comunicativo, educativo y divulgativo, siendo el divulgativo el que justamente más se abarca en este caso. Bien. Ahora, los requerimientos para la representación requiere justamente de habilidades artísticas, tanto en ilustración, modelismo o modelismo. Y por lo demás, también necesitamos conocimientos biológicos acerca de la anatomía y fisiología de los caimanines, perdón, de los caimanines en general. También aquí estoy proponiendo, estoy utilizando el procedimiento propuesto por Wheaton, en el cual usted señala que primero es necesario conocer los tecnicismos de la literatura científica. Por ejemplo, el caso de filogenia, y conocer lo que son los grupos basales y los grupos corona, siendo los grupos basales los ancestros o los fósiles, y los grupos corona los que incluyen a los ejemplares actuales, lo que justamente son los representantes actuales de este grupo. Ahora, también tenemos que desarrollar un proceso de investigación bibliográfica en el cual se indica 3 pasos, como identificación filogenética. Es justamente necesario conocer, ¿no?, en qué grupo o cómo está taxonómicamente está representado el fósil que queremos representar. También debemos averiguarla, tenemos investigar más acerca de la información del fósil, tales como el material fósil que podemos ingresar a los museos, ¿no? O también a través de los mismos artículos científicos que se publican, en los cuales justamente nos detallan las características del fósil que fue encontrado o que es estudiado o descrito. También es necesario el estudio del paleoambiente para poder definir en qué periodos fue que vivió este animal y cómo eran las características o la ecología de su hábitat del animal. Continuando con la propuesta de Wheaton, es necesario también aplicar los principios de reconstrucción para la representación paleoartística. Primero, estos principios de reconstrucción hablan primero acerca de la reconstrucción esquelética, morfología y restauración, que estos caracteres como tal, entonces crear una base precisa a partir de los restos fósiles en el cual van a incluir huellas y posiciones de las extremidades. La reconstrucción de órganos y la musculatura también es necesario porque nos va a ayudar a permitir, a través de la anatomía comparada, cómo están relacionadas las especies modernas con sus parientes fósiles. Y eso también nos va a permitir inferir los caracteres del tejido blando que se conservan. La reconstrucción de la piel e inferencia de la coloración se utiliza patrones actuales justamente y también en base a la evidencia fósil, como podemos encontrar los melanosomas, que son justamente estructuras de pigmentación que se pueden conservar, y como lo mencioné en ese momento, ¿no?, también utilizar los patrones actuales de especies relacionadas al mismo ambiente. La reconstrucción facial son las estructuras óseas que nos van a permitir inferir cómo pueden ser los rasgos faciales y otros detalles externos que van a poseer los animales. Si poseen una especie de escamas gruesas o si poseen algún tipo de ornamentación. La reconstrucción especulativa nos va a hablar acerca de la apariencia de dientes animales, en el cual se va a considerar el comportamiento y las funciones ecológicas también basadas en comparaciones con sus parientes modernos o un equivalente moderno. ¿Sí? A este paso también se debe añadir, como menciono aquí, la finalidad
porque el realizar paleoarte lo que busca justamente es buscar la originalidad basándose en la evidencia científica y evitando los estereotipos obsoletos, ¿no? O inexactos de la representación de los organismos fósiles. Esto lo menciono porque actualmente vemos una gran, vamos a encontrar muchas, ¿cómo decirlo? Una gran propuesta, ¿no? De arte relacionado con paleontología, pero no todos ellos siguen un proceso propiamente de lo que es el paleoarte, sino que siguen un proceso más relacionado a lo que es como lo definieron algunos autores, como la paleoimaginería o paleoartismo, que no necesariamente está relacionado a una evidencia fósil, sino que está más bien relacionado a otro, a propiamente una muestra de arte, ¿no? Más propio, ¿no? De ellos. Ahora, esto no quiere decir que no sea un paleoarte en sí como tal, ¿no? Sino que ellos lo dividen o hacen una diferencia entre lo que es paleoartismo, paleoingeniería, a la paleontografía, lo que es propiamente algo más que busca más la precisión en la reconstrucción. Bien, continúo aquí. Entonces, aplicando estos métodos, vamos a aprender a definir lo que son el contexto y el objetivo, ¿no? Lo que voy a exponer a continuación, ¿no? El trabajo que estoy realizando es, lo que busca ese contexto es, primero, simplificar el lenguaje científico. No estoy tratando, o sea, abarco parte de lo que es arte, también abarco más precisión científica, pero quiero combinarlo, estas dos, para justamente tratar de dar a conocer este lenguaje científico de la reconstrucción o del material fósil. El contexto es propiamente comunicacional, a través de las redes, ir dando a conocer las especies fósiles de caimanes que se han descubierto y que generalmente no poseen una reconstrucción, no hay una representación de estos animales o es muy escasa en algunos casos, y es precisamente que se hace este tipo de reconstrucción. Y la método o la técnica artística empleada es la ilustración paleontológica, que es una rama propiamente de la ilustración naturalista científica. Con respecto a lo que es investigación bibliográfica, utilizo la filogenia propuesta por Walter, que podemos ver aquí, que nos habla acerca de los grabos, acerca de la filogenia de los caimanines, desde su origen. Aquí podemos ver algunas especies que están relacionadas a aquellos, pero que todavía están en exudio, pero menciona claramente el grupo corona como lo que podemos ver aquí. ¿Ok? Desde Paleosuchus hasta caimán yacaré. El fósil, para la descripción de los fósiles, generalmente se emplea, estoy empleando aquí la descripción de material en artículos científicos, dado que acceder a una muestra de los fósiles a las instituciones públicas que los resguardan a veces suele ser complicado. Entonces estoy presentando aquí una alternativa que es propiamente un acceso indirecto, lo que se llama, ¿no? O sea, no es un acceso directo en el cual nosotros podemos ver, ¿no? Así directamente material fósil, sino aquí el acceso indirecto es a través de artículos científicos que describen el material. Y como se trata de simplificar el lenguaje científico, por eso no estoy considerando el paleoambiente o la reconstrucción del paleoambiente para las representaciones que voy a mostrar a continuación. La representación paleoartística, si aplicamos también los principios de reconstrucción, primero tenemos que adaptar los conocimientos acerca de la anatomía de los caimanes actuales. Por ejemplo, tenemos que definir lo que es el plan corporal. Sabemos que los caimanes, como son parientes de los crocodilia, poseen una adaptación semiacuática, en el cual el cuerpo está aplastado, como podemos ver aquí en el esqueleto de caimán latirostris. El cuerpo está aplastado dorsoventralmente, la cola está ensanchada para la locomoción, la natación, y el plano de la cabeza, como podemos ver aquí, es hacia arriba. Está orientado porque justamente es un cazador de emboscado, un cazador justamente al acecho. También tenemos que conocer acerca de los estadios ontogénicos de estos animales, dado que son muy diferenciados. Por ejemplo, acá podemos observar un neonato de Melanosuchus niger, como parte del rostro es corto y la coloración es más viva, a medida que va creciendo una etapa juvenil, como podemos ver, en el cual el rostro se va alargando, las extremidades también se van ensanchando y el cuerpo también, hasta llegar a una etapa adulta en la cual el animal ya posee un rostro propiamente ancho y una coloración más opaca en comparación con el neonato. La forma de la cabeza, aquí también debemos detallar mucho porque circuló mucho en las redes acerca de que cómo diferenciar, ¿no? a un caimán de un cocodrilo, y siempre se menciona que el cocodrilo tiene la boca en V, mientras que el caimán o el alligator como tal, tiene la boca en U. Eso en parte es cierto,
Pero eso es generalmente, eso es lo que esa información que se estuvo difundiendo generalmente hace la referencia a las especies de crocodilios que habitan en la Florida, en el cual está el cocodrilo americano y está el alligator mississippiensis. Ahora, como le mencioné, alligatoride se divide en dos, alligatorinos y también caimaninos. Y en este caso, los caimaninos, por lo general, ¿okay?, en comparación con los alligatorinos, el cráneo es más estrecho. Bien. Y la forma del rostro puede ser corta, como podemos ver en el caso de Caimán latirostris, ¿ok? Generalmente es corta. Y en el caso de Caimán crocodilo puede llegar a ser mesirostrino, o sea, un rostro un poco ligeramente mediano, pero no llega a ser largo como en el caso de crocodilos. Bien. Para la fórmula dental debemos también conocer que el cuarto diente de la maxila va a ser el más grande de la mandíbula superior. Aquí podemos ver lo que es la anatomía de los, por ejemplo, aquí tenemos en Caimán crocodilus, esta parte de delante es lo que se conoce como premaxila, mientras que la parte posterior que vemos aquí a continuación es la maxila. Aquí, si hacemos un conteo de 1, 2, 3, 4, este es el cuarto diente de la maxila y es el más grande y el que va a sobresalir, como pueden ver aquí. También en el caso de los caimaninos, poseen una especie de muesca o especie de hendidura en el cual se va a alojar el cuarto diente de la mandíbula, que es el de aquí abajo, ¿no? Que podemos ver como aquí un diente se incrusta prácticamente dentro de la mandíbula superior. ¿Bien? Y otra característica es que al cerrar la boca, solamente los dientes superiores son los que se van a sobresalir por encima de los inferiores. Estas características, como podemos ver, también se pueden apreciar en sus parientes fósiles, como podemos ver aquí, el cráneo de Kutanacaimán, como resalta este cuarto diente de la maxila, en caso también de el fósil de Eocaimán, e incluso también en el fósil de Acresuchus, como podemos ver de este lado. Continuando con los principios de reconstrucción, los caracteres del cuerpo que van a resaltar en los caimaninos es que las manos, como tal, no son palmeadas por lo general, no poseen las glándulas de sal que sí poseen los crocodilidae, lo cual les permite a ellos llegar a habitar en espacios marinos. En el caso del caimán, los caimanines no tienen esa característica, por eso por lo general están muy limitados a ambientes propiamente de aguas continentales. Los orificios nasales de los caimaninos son separados, como podemos ver en esta imagen de aquí superior, dado que en cocodrilos generalmente estos orificios están unidos. En cuanto a la piel y los tejidos blancos, debemos mencionar que el escamado de estos animales está es muy fuertemente osificado tanto en la parte dorsal como ventral, como podemos ver aquí en esta fotografía de Paleosuchus, que podemos ver de este lado de aquí. Y también podemos mencionar que los osteodermos nucales, como podemos ver aquí en esta imagen de la izquierda, son abundantes y fuertemente quillados también. En cuanto a la coloración, tanto se sabe de estos animales que el dorso y los flancos varían entre verde, grisáceo y marrón. Generalmente estos de aquí son más oscuros cuando el animal está en la etapa adulta. Como ver aquí el tipo de coloración, ornamentación que posee también Melanosuchus niger. Y como podemos ver aquí, la parte del vientre, parte de la garganta y de la mandíbula tiene una coloración mayormente gris al crema, como podemos ver aquí, también en la coloración de caimán yacaré. Otra característica de los caimanines es que su cuerpo está rodeado, está abultado, está lleno de, presenta bandas oscuras, como podemos ver aquí, también en caimán yacaré, y parte de Melanosuchus niger. Estas bandas oscuras son más claras o son más fáciles de diferenciar cuando el animal se encuentra en una etapa neonata o juvenil, pero a medida que va acercándose a la etapa adulta, estas bandas oscuras van perdiendo su tonalidad. Otra característica que también debemos mencionar para la representación paleoartística es la estimación corporal. La estimación corporal son ecuaciones que se emplean en la ecología de los cocodrilos actuales, en el cual nos va a permitir relacionar la longitud total del animal con la longitud del cráneo, como podemos ver aquí, en esta imagen de caimán crocodilus. Podemos ver esta imagen justamente que es del animal, pues esta presentación lateral, podemos ver todo lo que se conoce como la longitud total, ¿no? Que va desde el morro de la mandíbula hasta la punta de la cola. Ahora, esta longitud, como tal, está relacionada al cráneo, como podemos ver aquí. La longitud craneal está definido como el morro, esta punta de la premaxila,
hasta el cóndilo, que podemos ver aquí, justamente esta pequeña parte, este hueso que sobresale, eso se conoce como longitud craneal. Bien, ahora, estas ecuaciones se emplean mucho en la ecología de estos animales, y esto se ha empleado ya prácticamente desde mediados del siglo pasado, desde los estudios de Colbert acerca de los cocodrilos del Nilo, y actualmente también se ha empleado para los cocodrilos fósiles, dado que muchos de los materiales fósiles relacionados a cocodrilos, generalmente lo que mejor se puede conservar es del cráneo. Bien, entonces al emplear estas ecuaciones, generalmente se han obtenido muy buenos resultados y actualmente estos tipos de ecuaciones de estimación corporal están tiene cada vez mayor precisión en cuanto a la reconstrucción de estos animales, dado que se están estableciendo modelos matemáticos específicos para cada grupo, un modelo específico para caimanes, un modelo específico para cocodrilos. Bien, entonces cuando aplicamos este tipo de ecuación, podemos ver aquí, por ejemplo, esta silueta en la cual podemos ver el holotipo de Eocaimán cavernensis, cuyo cráneo fósil podemos ver aquí. Y entonces al aplicar este tipo de ecuación, más o menos nos da un rango de entre 1,37 m a 1,50 m de longitud total que pudo haber tenido este animal. Entonces, para la representación final, considerando todos estos principios que hemos mencionado, incluso, como le digo también, es necesario tomar ejemplos naturales, ¿bien? Tomar ejemplos naturales para poder hacer la reconstrucción de estos animales, ¿no? Entonces, tomando ejemplo este caimán crocodilus, he realizado esta representación de Eocaimán cavernensis con un fin justamente de simplificar, como le mencioné, acerca de la posible apariencia que tuvo este cocodrilo fósil del Paleoceno de Argentina. Ahora, este trabajo en discusiones quería indicar que subrayan el desafío de la representación paleoartística de los caimanines fósiles, donde se busca que haya un equilibrio tanto en precisión científica como en la creatividad artística. Los paleoartistas deben adherirnos a la evidencia científica, al tiempo que imaginamos los aspectos no preservados en el registro fósil como la coloración y el comportamiento. O sea, debemos considerar tanto parte científica como también parte especulativa, tratando de no llevarnos mucho por, digamos, ¿cómo decirlo? La especulación, ¿no? Obviamente dicho, que podemos, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos utilizar mucha especulación en el caso de los hábitos o de la apariencia de los, por ejemplo, ¿no? De la reconstrucción de las representaciones de dinosaurios. Pero en el caso de caimaninos o en el caso de crocodilo en general, como tenemos parientes fósiles, bueno, perdón, como tenemos parientes vivos actuales que son muy, muy parecidos a ellos, entonces podemos emplear estas características para su representación. Ahora, algo también que quería mencionar es que tuve comunicación con el paleoartista Pablo Lara y él justamente siempre me mencionaba acerca de las representaciones, es el estado del tiempo. Es decir, acerca de la validez de las reconstrucciones, debemos también considerar cuándo fueron hechas, ¿no? Y porque en ese entonces, digamos, como sabemos, el conocimiento científico está constantemente evolucionando, cada día se descubren más cosas acerca de la apariencia de los fósiles o de los animales extintos, entonces, digamos, ¿no? Si antes no teníamos, digamos, un conocimiento relacionado acerca de una coloración específica de un caimán, digamos un ejemplo, ¿no? Y más adelante sí hemos encontrado, pero en ese tiempo se hizo, digamos, ¿no? Como tal, a ver, bueno, aquí yo empleo una coloración verde, entonces esta reconstrucción sería válida en el tiempo que yo he empleado, que yo lo he realizado. Pero si digamos de aquí a 2 o 3 o 5 años más acerca, ¿no? Se encuentra de Ocaimán nueva evidencia que sugiere que su coloración es más similar, digamos, a un Paleosuchus, entonces no es que mi reconstrucción sea inválida, sino que fue válida en el momento que se realizó. Eso es lo que justamente me refiere Pablo Lara acerca de los estados del tiempo de la reconstrucción fósil. Por último, para finalizar, es que la representación paleoartística de los caimaninos fósiles va a combinar arte y ciencia para crear imágenes precisas que ayudan a entender su evolución y entorno. A través de esta metodología que yo he presentado, lo que es necesario justamente hacer hincapié es acerca de la investigación bibliográfica y los principios de reconstrucción para lograr una representación que promueva una mejor comprensión científica. Como menciono aquí, ¿no? La investigación es fundamental y contribuir al conocimiento de la ciencia de la paleontología. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Hola Martín, es muy cierto lo que mencionas acerca de las dificultades que tenemos algunos investigadores para acceder a material fósil, bueno, debido a problemas
personales o políticos. Mi pregunta es, quisiera saber si has tenido la oportunidad de acceder a un material fósil y hacer una reconstrucción de como las que haces. Y si has notado que si existe una diferencia entre reconstruir solo con la información de la publicación científica o con el fósil, y cuáles son si es que existieran estas diferencias. He podido observar material fósil como tal, acerca de cocodrilos, pero no, o sea, no directamente manipularlo como tal, ¿ok? Solamente he podido observar así, digamos, ¿no? A través de parte de los laboratorios como tal. No llegar a manipularlo, hacer las mediciones que a mí, por ejemplo, me ayudaría bastante. Lo que sí he podido hacer, ¿no? Como tal, es acceder a lo que son colecciones acerca de crocodilios. Hay cráneos a los cuales sí he podido tomar algunos detalles, los cuales he empleado muchas veces en mi tema de reconstrucciones. Me gustaría tal vez algún día poder acceder a un material, ¿no? Propiamente para hacer una reconstrucción o hacer, tomar los datos que sean necesarios para lo que es este tema de representación y divulgación. Sí, creo que habría una gran notable diferencia, ¿no? Cuando se puede ver, ya que la foto no presenta a veces en un plano, ¿no? De 2D como se conoce, ¿no? Y en caso también acerca de las reconstrucciones en 3D, nos dan una mejor representación, dado que también hay museos que tienen digitalizadas sus muestras o sus fósiles, como el caso del Museo de Queensland, acerca de eh, un fósil de Osuki, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero sí pude observar a través cómo muestran los detalles en una reconstrucción 3D que ellos justamente tienen en su programa, en su web. Muy bien. Hay un comentario aquí en el chat. Entonces, básicamente la paleontografía, no sé si es muy correcto el término paleontografía acá, yo diría paleoarte más bien, ¿no? Es la representación de los fósiles técnicamente realista, con los datos disponibles tanto del fósil como de su ecosistema. Sí, bueno, va un poco en el sentido de lo que quería comentar, ¿no? Más que una pregunta, Martín. Bueno, en lo que me concierne, yo confieso que no tengo la fibra artística, ni siquiera soy muy bueno en dibujo, pero tuve el privilegio de conocer hace algunos años a Mauricio Antón, que es un famoso paleoartista español. Yo lo considero como un gran paleoartista. Y coincido con él en el hecho de que el paleoarte, y lo has ilustrado muy bien en tu charla, se nutre del conocimiento científico. Bueno, hay una persona de la cual no citaré por misericordia, no citaré el nombre, ¿no? Que yo conocí también hace algunos años, un paleo-influencer, está de moda, ¿no? Hay de todo un poco, ¿no? En este mundo, que se presentó a mí diciendo que era paleoartista. Y me mostró un cuaderno donde tenía garabatos, ¿no? De animales prehistóricos hechos un poco al feeling, ¿no? Y bueno, el paleoarte no es esto, ¿no? El proceso es un poquito más complicado, ¿no? Y es heredero de los grandes maestros del arte anatómico, ¿no? Que se remonta al Renacimiento, ¿no? Bueno, se ha modernizado, ¿no? Ahora ha entrado también al mundo digital, pero básicamente es la misma idea, ¿no? Hay que nutrirse de los conocimientos de la anatomía comparada y de la sistemática, como lo ilustraste, para llegar a un buen producto, ¿no? Claro, es No sé todo si un quieres proceso. redondear lo que acabo de decir o si hay alguna otra pregunta. Adelante. No he explicado bien, o sea, como le digo, no, o sea, actualmente lo que pasa es que actualmente el paleoarte como tal se ha masificado, eso es algo bueno, pero también ha producido algunas cosas tales como, una orientación, no es mala, ¿ok? Hacia lo que es también del paleoartismo, pero cada vez se va más hacia lo especulativo. ¿Ok? Ya no hay tanto una consideración o más, o sea, retomar a la base que era probablemente la ciencia, ¿no? La parte del conocimiento científico. Entonces, como que ahorita más se basan en la especulación, ¿bien? Y eso se ha podido ver mucho en esta tendencia que hubo en lo que es All Yesterdays, que hubo justamente en el paleoartista, propiamente el hemisferio norte, que fue muy abundante. Sí, o sea, nos da nuevas perspectivas acerca de lo que es la reconstrucción,
pero alejarse mucho de la representación científica, o sea, tomar las bases científicas también puede ser, tiene un efecto negativo, ¿no? También en ese tema, por ejemplo, podemos mencionar lo que son Jurassic Park, que actualmente hay mucho lo que es el fan art relacionado acerca de Jurassic Park, propiamente dicho, ¿no? Tampoco no considera los procesos científicos, ¿no? Los principios de reconstrucción que menciona Witton. Por eso justamente salieron estos trabajos actualmente, por ejemplo, como marca Witton, otros así, paleoartistas así de esta misma tendencia, a tratar de mostrar los principios para evitar que este tipo de paleoarte como tal se pueda, digamos, cada vez yéndose a otras ramas que son propiamente del arte y no propiamente del arte de la ciencia como tal, ¿no? Ahora también hay algo más que se ha postulado, es acerca del uso de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial en la reconstrucción, y que también es un tema que da mucho también para hablar en eso, ya más adelante, tal vez, ¿no? Si se puede dar la oportunidad. Muy bien. Ya, muy bien. Hay una última pregunta en el chat y bueno, que vamos a atender y bueno, luego pasaremos a la otra exposición para no atrasarnos, que dice, ¿dónde se puede ubicar material de cocodrilos fósiles en territorio peruano? Bueno, otra pregunta a la cual tengo la respuesta, pero le corresponde al expositor contestar. Bueno, material de cerca de, como le mencioné aquí, de caimaninos fósiles, podemos encontrar referentes tal Museo de San Marcos, Museo Histórico Natural de San Marcos. También llegué a ver parte de material en el Museo de Historia Natural que está ubicado en Ucayali. Hay una especie de museo, parque zoológico que también tiene una muestra de fósiles, ¿no? Relacionados de esa zona. También me acuerdo que pude observar muestras acerca de caimanes, bueno, que todavía no están del todo estudiadas, creo, pero sí están identificadas también en el Instituto Nacional de Paleontología de Piura. Me acuerdo, sabes, que pude visitar en la puerta de las muestras. Y bueno, otro más que conozca, bueno, esos son de los que yo tengo más referencia así de cerca de institutos que conservan material fósil de caimanino, de crocodilos en general. Bueno, bueno, en lo que se refiere a Piura, bueno, puedo confirmar, tenemos un gavial que está todavía por preparar y que no está publicado, ¿no? Es el principal material que tenemos, ¿no? El cráneo está relativamente completo, sino que necesita preparación y reconstrucción, y ha estado muchos años sin hacer nada porque no teníamos digamos, los equipos para hacer esto. Ahora estamos un poco mejor y bueno, ojalá que lo podamos procesar rápidamente, ¿no? Y, bueno. Y hay más material fragmentario que ha aparecido, seguramente aparecerán más cosas en la región Piura, ¿no? Muy bien, gracias, Martín. Buenos días, primeramente. Hoy tengo el honor de presentarles dicha investigación sobre la reconstrucción artística del Mesosaurus tenuides, que fue un fósil clave tanto en la paleontología como en la historia de la deriva continental. Bueno, como introducción, sabemos que el Mesosaurus tenuides es un reptil acuático que vivió hace aproximadamente 280 millones de años durante el periodo pérmico. Este fósil es famoso precisamente por haber sido una pieza clave en la formulación de la teoría de la deriva continental. Entonces, su presencia en los continentes de África y Sudamérica precisamente proporciona una evidencia crucial de que estos dos continentes estuvieron unidos en el pasado, formando parte del supercontinente Gondwana. Y bueno, sin embargo, un problema creciente en el estudio de este fósil fue precisamente el tráfico ilícito, donde los fósiles extraídos ilegalmente pierden su contexto geológico, lo que complica, mejor dicho, su estudio y deteriora el valor científico que podrían aportar. Entonces, este tráfico no solo afecta a la investigación científica, sino también a la preservación del patrimonio natural. Ya, bueno,
Este es el fósil que se ha encontrado de manera ilegal y se ha podido recuperar en un periodo de 2008-2012 en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Y bueno, con respecto a los materiales y métodos, bueno, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura científica existente sobre el género Mesosaurus, concluyendo así estudios taxonómicos recientes que discuten precisamente la validez de las especies y su distribución geográfica. Asimismo, también se recopiló información sobre las características morfológicas del Mesosaurus, centrándose más que todo en aspectos como lo es la columna vertebral, la forma del cráneo y las adaptaciones de las extremidades. Y bueno, utilizando fuentes de estudios, ¿no? Entonces, con respecto a lo que vendría a ser su localización, como ya lo mencioné, el Museo Nacional de Antropología e Historia del Perú contaba con colecciones de paleontología donde dicho ejemplar, sin localidad por ser recuperado del tráfico ilícito, vendría a ser parte positiva de un esqueleto casi completo. Y bueno, con respecto a la conservación y medidas, este espécimen se conservó en sedimento. El espécimen fue fotografiado y se hizo uso del calibrador para la medición de las características principales, como lo vendría a ser pues el cráneo, la longitud del cráneo, la longitud también de la órbita, el húmero, el radio, cúbito, fémur, astralo, tibia, ¿no? Y bueno, con respecto a la ilustración, acá se utilizaron lápices HB y cartulina Canson A3. Se pintó con colores profesionales de marca Faber-Castell, y bueno, asimismo también se hizo uso del programa de edición Procreate para PC, en lo que, bueno, eso sería para lo que vendría a ser para el pintado digital de la ilustración realizada, pues. Y bueno, con respecto a los resultados, pues acá se documentaron pues los procesos de la creación del dibujo. Y bueno, aquí mi compañero jugó un papel esencial, ¿no? Utilizando pues sus habilidades en ilustración científica, creando dibujos preliminares que pues reflejan su anatomía y la postura posible del Mesosaurus, ¿no? Que esto ya sería como que el boceto del dibujo y pues el boceto finalizado del cuerpo, que ya vendría a ser pues la primera versión. Y bueno, estos fueron bocetos iniciales fundamentales pues para guiar el modelado. Bueno, con respecto, como pueden ver en los dibujos proyectados, bueno, acá mi compañero capturó pues con precisión lo que vendría a ser los detalles, como la forma de las extremidades, el contorno del cuerpo y las posibles texturas de la piel. Y bueno, estos elementos fueron combinados con datos anatómicos obtenidos de un análisis comparativo. Y bueno, acá por ejemplo se puede observar el alargamiento del hocico, reducción del cuello, patas de doble de tamaño que las manos y alargamiento de la cola, pues. Para esto, esto ya es como que, bueno, el dibujo ya coloreado, ¿no? Y acá, bueno, este dibujo no solo sirve para investigaciones futuras, sino también sirve como una herramienta educativa y bueno, la reconstrucción resultante
no es solo un retrato de un organismo extinto, sino un recordatorio más que todo de la importancia de preservar y estudiar estos fósiles en su contexto original. Ya bueno, con respecto a la discusión, nos dice que el Mesosaurios es descrito como un género de reptiles, como lo mencioné, marinos anápsidos de 3 pies de longitud, los cuales empleaban su cola enlogada, así como sus patas traseras plenares para propulgarse dentro del agua, ¿no? Entonces, algunos autores señalan acá que la morfología del cráneo es complicada precisamente debido a la preservación inadecuada, ya que presenta una variación intraespecífica de los dientes. Entonces, inicialmente investigadores creían que a inicio que se trataba de una especie filtradora de plancton. Esto precisamente a la delgadez de sus pinzas dentales fosiladas. Y bueno, hasta sin embargo, posteriores investigaciones pudieron desmentir tal afirmación, ¿no? Entonces, el principal motivo de la escasez de fósiles hallados en el cráneo unido al resto del esqueleto del Mesosaurios tenues se puede deber al tipo de articulación móvil y de gran fragilidad entre las 2 primeras vértebras de la columna. Entonces, dicha explicación se puede respaldar con la etapa posterior a la descomposición y a la posición en la que el esqueleto se fue enterrando. Entonces, el tráfico ilícito de fósiles no solo representaría una pérdida de información científica, sino que también contribuiría a la destrucción de sitios geológicos que podrían ofrecer valiosos datos sobre la historia de la Tierra y sus organismos, ¿no? En el caso del presente trabajo, se asumió como contexto geológico la formulación Mangrullo en Uruguay. Y bueno, y se consideró que el análogo para esta reconstrucción pues, serían las graviolas actuales. Pero se debe considerar que los organismos fosilados que no tienen representantes actuales presentan interferencias para su representación, al igual que su modo de vida que posee el alto nivel de especulación. Y bueno, y como conclusiones, tenemos que las principales características para la reconstrucción del Mesosaurios es considerar que el hocico de los mesosáuridos es bastante comprimido en sí, y también el tamaño relativo de los pies respecto de las manos. Los pies, por así decirlo, son más grandes y el dedo en V es el más extenso, el cual pues se ubica pegado al cuerpo del animal. Y bueno, con respecto a la cola pues es más larga que el resto del cuerpo, incluyendo lo que vendría a ser la cabeza y el tórax. Y pues finalizando con una especie de látigo muy fino. Bueno, estos serían como que mis agradecimientos, ¿no? Que sería la doctora Piñero por sus recomendaciones, el ingeniero Martín García por sus consejos, ¿no? Con respecto a la mejora del dibujo. Y estas serían mis referencias. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, respecto a esta exposición, bueno, yo tengo una sugerencia y 2 preguntitas. La sugerencia primero es sobre la 5ª diapositiva. Si se vuelve a hacer esta charla o exponer, ¿no? este caso, no es una buena idea usar esta foto, porque esto no es un mesosaurio, es un mosasaurio, que es otra cosa. Como bien lo dijiste, ¿no? Mesosaurus es un anápsido y los mosasaurios son diápsidos, ¿no? Son esquamata adaptados a la vida acuática que llegaron a muy grandes tamaños, y precisamente creo que esta reconstrucción es del holotipo de Mosasaurus hoffmanni, si no me equivoco. Bueno, eso era la sugerencia. Ahora un par de preguntas. Hay algo que me ha llamado
poderosamente la atención es que está en el Museo de Pueblo Libre este esqueleto, si entiendo bien, en el Museo de Arqueología, Historia y Antropología. Para mí es una novedad eso. Yo no sabía que había un esqueleto de Mesosaurus, ¿no? Es bastante interesante, descontextualizado aparentemente, ¿no? Porque es de origen ilícito. Bueno, no sé, sería interesante, no sé si en base a la matriz que rodea el esqueleto habría posibilidad de tener alguna pista de cuál podría ser su procedencia, ¿no? De Mesosaurus, bueno, hay material en Brasil, han citado a Graciela Piñero, que ha trabajado mucho sobre este grupo, tienen una formación en Uruguay, ¿no? La formación Mangrullo, si no me equivoco, donde tiene muchísimo material, entonces, bueno, claro, ¿no? Podría tener esas procedencias, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿sigue ahí el fósil? No, bueno, en vista de la nueva ley que tenemos, no reglamentada, ¿no? De patrimonio paleontológico, no se lo han reclamado, ¿sigue ahí en las colecciones del museo? Sí, con respecto a su pregunta, sí sigue ahí, en el museo. Buenos días. Por si no pudo escuchar la respuesta de mi compañera, sí, actualmente el fósil recuperado del tráfico ilícito sí se mantiene aún en el museo citado. Bueno, muy bien. Hay una pregunta acá, un par de preguntas en el chat. Una duda: ¿en qué tamaño de papel inicias tus bocetos y en qué tamaño los digitalizas? Bueno, el que hizo la reconstrucción, el dibujo, fui yo. Lo inicié en un boceto de tamaño A3. Y respecto a reconstrucción digital, de eso se encargó nuestra profesora Andrea Villaseca. Ok, muy bien. Rubén, que hace un comentario que, bueno, claro, ¿no? Estoy de acuerdo. Esperemos que haya un trabajo de colaboración. Es verdad que el tráfico ilícito merma el conocimiento, pero también la retención de la información. Pues sí, no tenemos ninguna pista de dónde viene este fósil, ¿no? ¿Saben? De repente se me ha escapado en la exposición. ¿Saben cuándo fue ingresado esta pieza en el museo? O sea, ¿desde cuándo está en el museo? Bueno, la recuperación de fósiles de tráfico ilícito, por así decir, fue desarrollado por un organismo que actualmente ya no existe. Sin embargo, pasó a posterioridad a Ingemet y se fue recuperado en un periodo estimado del año 2008 hasta el 2012. Sinceramente no tengo una fecha exacta, pero oscila entre esos años. Ok. Bueno, José Martín tiene una pregunta. Felicitaciones por la gran exposición. Quisiera hacer una pregunta. ¿Pudiste acceder al material fósil para anotar las características observables? No se pudo acceder al material fósil. Lamentablemente yo me encontraba de viaje durante todo este periodo. Inclusive el dibujo yo lo realicé estando en otro lado. No estuve en Lima como correspondía. Pero bueno, como se indica, si es que hay alguna investigación posterior, porque es un tema muy interesante hablar sobre este género extinto, ¿no? De reptiles, ahí sí podría yo acercarme y poder anotar, ¿no? Más detalles para poder realizar una investigación y un trabajo más certero. Ok, muy bien.